¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de Liposucción Mental, en donde estamos sacando la basura para quedarnos con lo que vale la pena. Y en este día vamos a continuar en el capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 19, nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú también puedas leer junto conmigo. Y te recuerdo que los viernes tenemos nuestro episodio en vivo a las 7 de la mañana. Así que, comencemos. Dice Saulo en Damasco y Jerusalén. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Y esto es muy importante porque justamente en esto que estamos leyendo, no todo esto que sucedió así de un día esto y luego al otro día esto y a la semana y al mes. No. Pero vamos por partes. Justamente cuando Saulo se convirtió, él inmediatamente, eso sí, que como dicen nuestros primeros versículos, inmediatamente empezó a dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí lo que podemos ver y lo que Dios nos está enseñando es que no necesitamos que pase mucho tiempo para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso, la gente se da cuenta quiénes fuimos antes y quiénes estamos siendo ahora, ¿no? Y con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros podemos testificar. Ahora, para que Saulo, que se convirtió después, con nombre Pablo, tuviera su ministerio que vamos a seguir estudiando en este libro, pasaron varios años en el cual él se siguió preparando junto con los apóstoles, aprendiendo de ellos, conociendo más de Jesús, teniendo una relación más profunda con Jesús, el Espíritu Santo revelándole la palabra de Dios con todo el conocimiento también que él tenía ya por haber estudiado y ser fariseo, pero pasó el tiempo de preparación para realizar un ministerio. Pero eso no significa que inmediatamente cuando una persona acepte al Señor pueda dar testimonio de que Jesús es el Señor. Para ya tener un ministerio, bueno, no es que se necesiten requisitos así como literalmente un grados, ¿no? Porque el Señor puede hacer las cosas como mejor le parezca y de formas que no estén estructuradas como a veces nosotros las estructuramos. Pero sí es importante crecer espiritualmente y tener una relación profunda con el Señor, lo cual va a hacer
que cuando hablemos completamente directamente de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo nos estamos preparando y cada día estamos aprendiendo juntos sobre la Biblia y aprendiendo más sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos siga revelando su palabra. Pero en este momento, Saulo estaba dando testimonio, lo cual causó que la gente se quedara en shock. Y lo que pasó es que en ese lugar en donde estaba en Damasco, lo empezaron a perseguir. Como nos cuenta también este Pablo mismo en una de sus cartas, que déjame acordarme en cuál fue, en Gálatas, en el primer capítulo de Gálatas, versículos 17 y 18, aquí Pablo cuenta que se tuvo que ir de Damasco porque lo empezaron a perseguir y se fue hacia Arabia. Y después de eso pasaron varios tiempo y después regresó a Damasco, que fue cuando empezó este complot que empezaron a hacer en contra de él, porque el gobernador no quería tener problemas con los judíos influyentes. Entonces, por eso los demás creyentes que estaban, perdón, con los judíos, no quería tener problema con los judíos así religiosos. Entonces los creyentes ayudaron a Pablo a salir así como tipo Misión Imposible, o sea, nada de que Tom Cruise y las cosas asombrosas que graban en las películas, no, literalmente lo sacaron por la muralla en una canasta. Yo recuerdo de niño leer esta historia y era una de mis favoritas porque tenía una imagen, una ilustración de cómo estaban bajando a Pablo, así que siempre que leo esta parte, pues me acuerdo mucho de esa historia, pero cómo lo ayudaron, ¿no? Se dieron cuenta de la transformación que Dios había hecho en su vida y lo querían ya, lo amaban como hermano en Cristo. Y después, cuando se fue a Jerusalén, desde su conversión hasta que fue a Jerusalén, que es lo que estamos viendo en los versículos hasta el versículo 26 de este capítulo, pasaron 3 años desde su conversión hasta que llega a Jerusalén, en donde realmente también empezó a pasar mucha persecución con los judíos que hablaban griego, con varios cristianos que no le creían, que estaban muy dudosos, porque realmente Saulo había sido una persona terrible, una persona espantosa que bien podría ser una treta, ¿verdad? Aunque hubieran pasado 3 años. Ya vemos en las películas así como historias de espías que pasan años encubiertos y después ya ¡pam! Sale la misión que tenían que cumplir. Bueno, probablemente ellos decían, ¿qué se me hace que todavía no se convierte? Y por lo tanto, este Bernabé decidió ayudarlo. Bernabé conocía la historia de Pablo, conocía la historia de Saulo, de cómo se había convertido y lo que ya él había hecho, ¿no? Cómo ya con tanto pasión él predicaba el evangelio y cómo, con conocimiento de la Biblia, por haber sido fariseo, podía entender y podía con eso, con lo mismo que conocían los fariseos y normalmente todos los judíos, enseñarles y demostrarles que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, aquí lo que estamos aprendiendo es que muchas veces nosotros nos resistimos a que una persona con una reputación dudosa o mala, literalmente una reputación espantosa, se pueda convertir y hasta pueda servir a Dios de una forma impresionante. Pero para Dios no hay límites. Para Dios no hay límites. Para Dios no le importa el pasado de la persona. Puede usar ese pasado para llevarse la gloria a Dios mismo y hacer que otras personas sean tocadas por el poder del Espíritu Santo. Así que no nos limitemos y no dejemos que el diablo, que le encanta usar nuestro pasado para querernos amedrentar, para querernos desanimar, eso nos impida servir a Dios, porque a Dios eso ya lo perdonó Jesús. A Jesús le importa lo que tú estás haciendo ahorita, las decisiones que tú estás tomando ahorita. Así que démosle gracias a Dios por eso, porque estamos siendo preparados para este tiempo. Estamos siendo preparados para hablar la palabra de Dios y para dar testimonio con nuestra vida misma. Es importante eso, no nada más estudiar mucho y saber, aplicarlo en nuestra vida, porque nuestra vida, el testimonio que damos con nuestra vida,
por la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, impacta a las personas. Sobre todo los que ya nos conocían desde antes, ¿verdad? Así que vamos a terminar este episodio y déjame orar. Señor Jesús, gracias porque podemos conocerte. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo y por lo que nos estás preparando a cada quien en los dones, talentos, con nuestro carácter, nuestra forma de ser, todo lo que has puesto en nosotros, Señor, que te va a servir, Señor, que va a ser útil para que el ministerio que has puesto en nuestras manos y para dar testimonio a las personas. Y Espíritu Santo, úngenos, Espíritu Santo, dirígenos tú, para que la gente, Señor, sea impactada por ti, Espíritu Santo, y de la forma que tú sabes que te van a conocer, que van a ser tocados, que van a caer rendidos ante tu amor, a tu misericordia, a tu gracia. Y Señor, cada persona que esté pasando un momento difícil, que tenga un familiar enfermo o que esté enfermo o enferma, Señor, en este momento nos unimos, Señor, para hablar vida a ese cuerpo, para hablar vida a esos tejidos, para hablar vida a esas neuronas, para hablar vida a esos oídos, para hablar vida a ese sistema respiratorio, para hablar vida a ese sistema circulatorio, para hablar vida a ese sistema linfático, para hablar vida a cada hueso en el nombre de Jesús. Gracias porque toda enfermedad es destruida, es consumida por tu poder. Toca la vida de cada persona que estamos viendo este video, Señor. Y gracias por esos milagros que ya hiciste y que te alabamos justamente ahorita por esos milagros que acabas de hacer. Oh Dios, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y bueno, nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Adiós.